voy a pedir que abran sus Biblias con la reverencia de que no estamos abriendo cualquier libro, sino que estamos abriendo la palabra del Dios vivo. Y lo vamos a abrir en el capítulo 6 de Mateo, capítulo 6 de Mateo. Seguimos con el sermón del monte y dice Mateo 6, empezando desde el versículo 1, y después vamos a orar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a orar. Señor, te damos una vez más la gloria, te damos la honra y te damos gracias, muchas gracias, porque has hecho resplandecer el rostro de Jesús por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahora queremos pedirte, Señor, que tu mismo Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de tu palabra, que nos habla de ti y que también nos habla de nosotros mismos, de la condición de nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor, a discernir. Ayúdanos a amarte más, a conocerte más. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, para gloria tuya, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? El capítulo 6 del Evangelio de Mateo inicia una nueva etapa. Aquí hay un cambio, hay un giro que me llamó mucho, es muy notorio. Hemos estado hablando ya por no sé cuántos domingos sobre el Sermón del Monte. Si alguno de ustedes lleva la cuenta, me parece que fue a principios de enero que empezamos a predicar este sermón. Son solamente 3 capítulos el Sermón del Monte, 5, 6 y 7 de Mateo, que se pueden leer de corrido. Si ustedes lo hacen, les va a tomar 15 minutos, no más de 15 minutos, leer todo este discurso que a nosotros nos ha llevado ya varios meses, apenas para llegar al primer tercio de la predicación. Capítulo 5 acaba de terminar. Vamos a entrar al 6. Dice James Montgomery Boyce, un comentarista, que este discurso es el más extensamente estudiado en toda la historia. Se han escrito comentarios, se han escrito volúmenes tratando de discernir estas palabras de Jesús. Los comentaristas dicen también que lo más probable es que esta enseñanza de Jesús a sus discípulos haya sido expuesta durante varios días y no en 15 minutos. Ustedes y yo tenemos la página impresa, pero a Jesús le puede haber tomado tal vez varios días en aquella colina predicando estos principios gloriosos del reino de Dios. Así que como hoy comenzamos con el capítulo 6, yo calculo que puede tomarnos tal vez lo que resta de este año para predicar todo el sermón. Hermanos, yo los exhorto, los animo a que no hayan ustedes dicho, ya lo he leído yo 15 minutos, ya sé de qué se trata. Es Jesús describiendo lo que Jesús quiere que sean
y hagan sus discípulos, sus seguidores. No hay tal cosa como decirse cristiano si no nos vemos a nosotros mismos también como discípulos y seguidores de Jesús. La palabra cristiano implica discípulo, implica seguidor. La palabra discípulo implica cristiano y seguidor. Es lo mismo. ¿Eres un seguidor de Jesús? Este sermón tiene por necesidad que estar impactando tu corazón. ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? Los discípulos de Jesús estaban con Él y aprendían de Él y de sus palabras cómo vivir como hijos de Dios. ¿Estás tú con Jesús? ¿Pasas tiempo con Él? En aquellos siglos se acostumbraba a los grandes maestros, no solamente espirituales, los filósofos, se hacían acompañar y hacían largas caminatas. Y en esas caminatas, los seguidores de aquel hombre, maestro, lo seguían. Qué representativo es esto de lo que Jesús nos dice como discípulos de Él. Sigámosle. Sigue el sermón del monte. Así que si tú eres un discípulo de Jesús, esta parte que acabo de leer, Mateo 6 del 1 al 4, es para ti. Si tú te dices cristiano, este sermón es para ti. Como fue el del domingo pasado, sobre el amor a los enemigos. Los discípulos de Jesús tienen enemigos. A veces pensamos, yo no tengo enemigos. Pero Dios trajo mucha claridad a mi propia vida y amplió el concepto de que enemigo no es solamente el que me quiere matar, sino el que se me opone, el que me molesta, el que me hace enojar, aunque sea temporalmente. Como decía Armando hace rato, enemigos chiquitos, tienes que orar por ellos y tienes que perdonarlos. Es el llamado del Señor. Y también, ¿saben una cosa? Los discípulos de Jesús podemos caer en la falsedad de la hipocresía. Y ese es el tema que voy a tratar el día de hoy. Un tema difícil, se me hizo muy difícil. Por eso el propósito de este mensaje. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Para qué estamos aquí oyendo Mateo 6 del 1 al 4? 3 cosas. Vamos a exponer en qué consiste el pecado de la hipocresía. Número 1. Número 2, ¿cómo responde Dios a ello? Porque yo no quiero saber solamente cómo es un pecado, sino lo más importante, ¿qué dice Dios acerca de él? Y, por el lado práctico, ¿cómo debemos nosotros guardarnos para no caer en él? ¿Se fijaron cómo empezó el versículo 1? Guardaos. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Así que veremos cómo guardarnos para no caer en él. Específicamente hoy vamos a tratar el tema de la hipocresía a la hora de ayudar a los necesitados. El texto nos marca una oportunidad para que este pecado domine nuestro corazón cuando hacemos algo por alguien más. Por lo tanto, vamos a tomarnos un ratito para estudiar y para
entender qué quiere decir la Biblia cuando habla de la palabra hipocresía. Necesitamos disectar la palabra hipocresía. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, guardaos de ella, cuidado con la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? En primer lugar, hermanos, la hipocresía es un pecado del corazón que puede tener muchos aspectos y que difícilmente reconocemos en nosotros. A nadie le gusta que le digan que es un hipócrita. Es difícil reconocer esto. ¿Y saben quiénes somos los que más batallamos con esta palabra? Los creyentes, los discípulos de Jesús. ¿Cómo? Yo no. Ella es un hipócrita. La iglesia está llena de hipócritas. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan, dice el diccionario de la lengua española. Fingimiento de cosas contrarias a las que realmente hay en tu corazón. Más definiciones. Un hipócrita, ¿quién es un hipócrita? Un hipócrita es un actor en escena. A mí me es difícil estar en este momento al frente de ustedes y escuchar estas palabras. Era costumbre entre los actores griegos y romanos dialogar entre sí con grandes máscaras que tenían dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. La palabra hipocresía, hermanos, tiene que ver con el teatro. El teatro en la antigüedad, en donde salían actores y se presentaban delante de la gente con máscaras y con un aparatito. No había micrófonos, pero se usaba algo para que se aumentara la voz. No era la voz real, era la potencia que le daba el aparatito, y la máscara producía una impresión en los espectadores. Ahorita la fuerza de mi voz está siendo aumentada por el micrófono. Entonces, un hipócrita es un actor. ¿Y qué es el pecado de hipocresía? El pecado de hipocresía es actuar el papel de una persona piadosa como si se estuviera en un escenario, cuando en realidad no hay piedad en el corazón. Cuando en realidad no hay piedad en el corazón. Es cuando alguien parece ser lo que no es, dice uno de los puritanos, Richard Baxter. Parece que es lo que no es. El pastor John MacArthur, les voy a platicar una anécdota que me encontré de John MacArthur, en donde él cuenta la historia de un hombre muy santo. Escuchen esto me llamó la atención. Esto sucedió en un país lejano, en Oriente. Este hombre muy santo, en una ciudad del Oriente, siempre estaba haciendo notar su santidad delante de la gente. Se le notaba que quería hacer notar que era lo que no era. Así que, fíjense lo que hacía este hombre. Se sentaba en una de las principales esquinas de aquella ciudad, con vestidos andrajosos, y se cubría su cuerpo con cenizas. En algunos países del Oriente
del mediano y lejano oriente, se acostumbraba a echarse ceniza en el cuerpo en señal de luto, de dolor, de arrepentimiento. Así que este hombre se sentaba mal vestido, tal vez semidesnudo, y se cubría su cuerpo con cenizas. Cuando los turistas que pasaban por ahí le pedían permiso para tomarle fotos, este hombre muy santo y muy hipócrita acomodaba las cenizas y él mismo cambiaba la expresión de su cara para dar la impresión de que era un santo y humilde siervo de Dios. Cambiaba la cara, se echaba más ceniza, yo creo, la acomodaba, se quitaba la ropa. Me pareció una ilustración muy buena de John MacArthur sobre una manifestación de la hipocresía. Si tú no te identificas con este ejemplo completamente, lo cual creo que nadie aquí, pero tiene otros aspectos. El problema está en el corazón, no en lo externo. Pero lo externo muchas veces manifiesta lo que hay en el corazón. Vamos a ver varias maneras. Y aquí les pido que ejerciten un discernimiento personal. Porque si algo nos tiene que importar a ustedes y a mí, hermanos, es cómo se desarrolla en el corazón humano la hipocresía. ¿Cómo crece? ¿Cómo echa raíces? Este pecado en nuestro corazón. Hay muchas maneras. Les voy a mencionar tres. Tres maneras en las cuales se hacen los hipócritas. Algunas son aplicables a ti, otras tal vez no. Pero discernamos esto, hermanos. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, guárdense de hacer las cosas para impresionar a los hombres. Por ejemplo, vamos a ver un primer ejemplo. Y voy a tocar el tema de los hogares. Papás, presten atención a esto. Papás, presten atención, por favor, a esto. En los hogares, a veces los hijos quieren quedar bien con sus padres a fin de obtener algo de ellos. Es muy común. Un permiso, dinero, afecto. En estos casos, a los hijos poco les importa agradar a Dios, obedeciendo a sus padres y gozándose en ello. Su corazón está siendo entrenado a portarse bien, a ir a la iglesia, entre comillas, a ir al grupo de jóvenes y muchas otras cosas mediante las cuales obtendrán lo que verdaderamente desean. Todos hemos vivido esto, hermanos, en los hogares. Y los padres muy seguido no se dan cuenta, pero están criando a un hipócrita. Que se porta bien, que va a la iglesia. Y pasan los años. Y oh sorpresa. ¿Qué es la hipocresía? ¿Cómo se forma un espíritu hipócrita en una persona? Tenemos, hermanos, que discernir esto, pedirle a Dios. Ahorita vamos a hablar de qué hacer con este problema. Otro ejemplo, número 2. Otras personas se hacen hipócritas porque buscan el favor especial, ya sea afectivo o económico, de alguien de quien son dependientes en algún sentido. Esto pasa mucho, por ejemplo, en lo laboral, en el trabajo. ¿Cuántos casos no hemos sabido, hermanos, de personas que sucumben no solamente ante el pecado de la hipocresía, sino otros pecados relacionados con ello? Porque sucumbieron
ante una persona en autoridad. Y por la hipocresía hicieron cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, cuando un joven no creyente pretende a una joven creyente y finge una devoción a Dios que en realidad no tiene. Está buscando otras cosas, pero actúa para lograr sus fines. Esa es hipocresía. Otros, tercero, empiezan a ir a la iglesia y a hacer lo que hacen los cristianos, entre comillas. Se empiezan a portar bien. Oran, alaban, hacen, imitan, ¿no? Como los changuitos. Y imitan, pues así le hacen, así le voy a hacer yo también. Lo que hacen los cristianos tan solo para lograr una reputación como persona honorable, que les beneficie en lo social, a veces en lo político y en lo económico. Hay películas acerca de esto. Grandes criminales fueron famosos porque cultivaron ante la sociedad una imagen falsa. Iban a la iglesia, daban dinero. ¿Sí? Les voy a platicar una historia de algo que sucedió en la historia en el siglo XIX en Alemania, para que vean el desastre de dar el ejemplo de la hipocresía a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Esto yo no lo sabía, pero lo encontré por ahí. Todos ustedes saben, con toda seguridad, quién fue Carlos Marx. Uno de los filósofos probablemente más influyentes de la modernidad. Un hombre que cambió el curso de la historia a partir de sus ideas. Uno de los grandes proponentes del comunismo y también del ateísmo en el mundo. Bueno, pues les voy a platicar la historia de una gran desilusión que sufrió este hombre cuando era niño. Cuando Carlos Marx era un niño, su papá lo llevaba a la iglesia. Pero muy pronto Carlos Marx descubrió algo que lo hizo uno de los más grandes enemigos de Dios y de la religión. Esto sucedió cuando se dio cuenta de que su papá se había hecho cristiano para hacer negocios en la iglesia. Su papá era un comerciante, era judío, y se hizo cristiano porque había relaciones importantes ahí. Iba a la iglesia para hacer negocios. Y Carlos Marx era un chiquito, no sabía nada, pero pronto se dio cuenta y dijo: mi papá no era auténtico, fingía para lograr sus fines de negocios. Hay gente hoy en día que se acerca a las iglesias con otros fines. Hermanos, revisemos nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos? ¿Para quién hacemos las cosas? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito, nada más un poquito, de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo Dios ve la hipocresía. Un pecado serio, un pecado que nos debe poner a todos a revisar nuestro corazón. Dice el Salmo 26:4: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andaban
con los que andan simuladamente. El Espíritu Santo puso estas palabras en el salmista para nosotros, para que nosotros no andemos simuladamente. Salmo 119:13. Aborrezco los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Proverbios 11:9. Esta no está en sus notas, pero anótenla. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita hace daño a su prójimo. Ya lo vimos, el papá de Carlos Marx le hizo un daño terrible a su hijo. Porque le dijo: mi hijo, vamos a la iglesia. Nos conviene las relaciones que vamos a hacer ahí. ¿Ok? Jesús les dijo a sus discípulos: guárdense de la hipocresía. En el Antiguo Testamento, Dios confrontó la falsa religiosidad de su pueblo muchas veces. Me quedé sorprendido de ver la manera como Dios, precisamente por la falsa religiosidad de la gente, les envió a los profetas. Uno de los grandes encargos de los profetas fue ese: desenmascarar la hipocresía. Un trabajo del Espíritu Santo que inspiró a los profetas a hablarle al pueblo y decirle cosas como esta. Isaías 29:13, no está en sus notas, pero lo pueden anotar y verlo después. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El mismo profeta Isaías 1, versículo del 11 al 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Cómo ve Dios a la falsa religión? ¿Cómo ve Dios a la falsa devoción? ¿Cómo ve Dios a aquellos que imitan, hacen los movimientos para verse como que son lo que no son? Jesús aborrece la hipocresía, dice John Piper, porque es lo mismo que aparentar que amamos a Dios, cuando en realidad lo que amamos es la alabanza de los hombres. Jesús lanzó sus más duras palabras a los hipócritas. Los llamó hijos del infierno, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Jesús, nuestro Salvador, si a alguien le dirigió las más duras palabras, fue a los hipócritas. Pablo le advierte a Timoteo que la hipocresía será una de las características de los hombres en los últimos tiempos, y nosotros ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Dijo en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego le dice Pablo a Timoteo, un pastor: a estos evita. Palabras duras. Timoteo, hay quienes aparentan piedad. Y esta palabra, apariencia, me llevó a buscar el significado. ¿Qué es esto de la apariencia?
¿Saben qué significa una apariencia? Una apariencia es aquello que se muestra al ojo. Fácilmente lo ves. Es lo que ves todos los días. Tú ves a una persona y ¡ay! ¡Qué bonita! O qué fea. Hermanos, nuestro conocimiento de la realidad en una gran parte depende de apariencias. Dice, es aquello que se muestra al ojo, aquello que está a la vista. Lo ves y ¡pum! Tu reacción luego, qué bonito. Como el andrajoso del país que dice MacArthur, de aquel país lejano, que se echaba ceniza. Y la gente lo veía y le tomaban fotos. ¡Qué santo! ¡Qué buen hombre! El contorno o aspecto exterior, lo que una persona es ante los ojos de los demás. Y saben una cosa, lo que ustedes y yo somos delante de los demás, hermanos, no es nada. Es humo, es polvo. Se va. Es una impresión. ¿Dependes tú de eso? Otro diccionario dice que una apariencia, escuchen esta definición, es el ocultamiento de la realidad. Cuando tú vives en un mundo aparente, ¿ok? La realidad, la verdad está siendo oculta, porque la apariencia se ve bien. Me puso a pensar muchas cosas esto. La apariencia vela u oscurece la realidad de las cosas, ya que la realidad de las cosas, solo puede conocerse haciendo a un lado las apariencias. ¿Quieres conocer la verdad? Vas a empezar por las apariencias, vas a ver lo que es aparente, pero hay más. En todo. Todo es aparente, pero hay más. Obtenemos el verdadero conocimiento de algo cuando nos liberamos de las apariencias. ¿Te has liberado tú de aparecer de cierta manera? Esto me llevó, desde luego, en la preparación a considerar lo que Jesús dice muy específicamente en el pasaje que estamos ocupándonos hoy. No sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Hazlo en secreto. No le digas a nadie. Hace unos 8 años, unos 10 años, me encontraba yo sirviendo aquí en la iglesia en la contada de las ofrendas y los diezmos, el domingo que se lleva a cabo en la oficina. Y varias veces, en varias ocasiones, me tocó a mí abrir sobres con dinero dirigidos a cierta persona o a cierta familia, pero no aparecía quién lo había puesto ahí. Solamente aparecía el nombre del que se iba a beneficiar de aquello. Me llamaba tanto la atención. Y yo nunca supe quién era esa gente, pero lo que sí sé es que es gente que ha oído las palabras de Jesús de hacer que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Sobres anónimos. Nomás decía para quién era. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Vamos a aprender a ayudar a los demás en secreto.
Vamos a ver varias cosas que podemos empezar a hacer para obedecer a Jesús cuando dijo, guardaos de la hipocresía. Guardaos de hacer vuestras cosas delante de la gente. Vamos a ver. ¿Conoces tu propia hipocresía? ¿Te es más fácil decir que otros son hipócritas, pero tú no? Si pudiéramos sacar la cuenta de las veces que tú te refieres a otros como hipócritas y las veces que te has referido a tu hipocresía, ¿cuál sería el balance? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Yo no. ¿A quiénes llamó Jesús? ¿Quieres saber a quiénes llamó Jesús hipócrita? ¿Hipócritas? Vamos a un lugar. Vamos a oír las palabras de Jesús. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 7 de Mateo. Ahí mismo, pero nos vamos a adelantar un poquito en el Sermón del Monte y vamos a ver Mateo 7 del 1 al 5. Un pasaje que en repetidas veces Dios ha usado para hablarme a mí, a mi vida. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A quiénes llamó hipócritas Jesús? A los que señalan a otros. Hermanos, si podemos salir con una resolución el día de hoy, es esa: no juzguemos, no sabemos, son apariencias. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Pero el Señor todo lo sabe. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Hermanos, la recompensa del Señor es segura. El aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, el aprecio de los hombres, no. Y aunque lo fuera, el Señor claramente nos llama a que nosotros busquemos la recompensa que viene del Señor, porque a Cristo el Señor servimos. Vendrá en esta vida la recompensa y muy seguido viene. Y si no viene en esta vida, vendrá en la que sigue, porque es bien segura su recompensa. Es bien segura su recompensa. Esa es segura, porque a Cristo el Señor servimos. Varias recomendaciones prácticas. No están en sus notas, pero procuren tomar lo más que puedan. Por razón de tiempo no me puedo extender mucho, pero traigo varias ideas de este antiguo hombre de Dios, Richard Baxter, uno de los puritanos en Inglaterra, que nos da varias recomendaciones muy prácticas para guardarnos de caer en hipocresías de todo tipo. Hermanos, todos estamos susceptibles a esto, todos, porque nuestro corazón es engañoso. Nos gusta sentir que somos buenos.
A mí me encanta. ¿Cómo le hacemos? Fíjese lo que dice Richard Baxter. Primero, número 1. Conoce y estudia tu propio corazón a la luz de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Conoce y estudia tu propio corazón a la luz de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Ora frecuentemente el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pregunta, ¿trabajas tú en el conocimiento de tu propio corazón? ¿Conoces tu corazón? ¿Conoces los movimientos de tu corazón en las situaciones de todos los días? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? Cuando ores, pregúntate, cuando ores así, pregúntate, ¿está firmemente plantado en mi corazón el propósito de darle la gloria a Dios en lo que hago? ¿O quiero lograr el reconocimiento de los demás? Que me digan qué bueno soy. Número 2. Aprende a estar consciente de lo que estás pensando en tu corazón. Aprende a estar consciente de lo que estás pensando en tu propio corazón. Piensa en lo que piensas. Necesitamos desarrollar ese músculo, por la gracia de Dios, bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿En qué estoy pensando? ¿Deseas y procuras que se sepa que has ayudado a alguien económicamente? Hazte esa pregunta. ¿Quieres que se sepa? ¿Para qué? Ejercítate para la piedad, haciendo el bien a alguien necesitado sin que sepa que fuiste tú. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ten presente Proverbios 19:7. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Voy a repetir, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú ayudas al necesitado, le estás prestando a Dios. ¿Y sabes qué? Él te lo va a pagar. Su recompensa es segura. Tercero, muestra tu devoción a Dios cuando estás solo, cuando Él es el único testigo. Voy a repetir, muestra tu devoción a Dios cuando estás solo, cuando Él es el único testigo. ¿Alabas a Dios solamente cuando estás en la iglesia o en el grupo de casa o en el grupo de discípulos? ¿Cuánto tiempo pasas adorándolo a Él por lo que Él es? Y no me quiero medir aquí con el tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo. Pueden ser 10 minutos en la mañana, puede ser media hora, pueden ser 3 horas. No me van a malinterpretar. Lo que estoy hablando es esto. ¿Has aprendido tú a mostrarle tu devoción a Dios cuando estás solo? ¿O solo cuando estás con otros que te ven? La vida de un hipócrita es muy diferente cuando está solo y cuando otros lo ven. 4. Cuando adoras en la iglesia, dale más importancia al estado de tu corazón que a lo que haces con tus manos, con tus ojos y con tu lengua. ¿En qué estás pensando cuando estás alabando al Señor? En levantar las manos para que todos la están levantando, yo también. ¿Dónde está tu corazón?
en la alabanza? ¿Dónde están tus ojos? Y no estoy hablando de los ojos físicos, los del corazón. ¿Estás pensando en otra cosa? Los pensamientos de tu corazón pueden estar bien abajo, aunque tengas las manos bien en alto. Cinco, no le des tanta importancia a lo aparente. Recuerda que muy seguido no corresponde a la realidad. No le des tanta importancia a lo aparente. Recuerda que muy seguido no corresponde a la realidad. ¿Juzgas muy rápido a otros por su apariencia? Y número 6. Después de haber dicho todo esto, hermanos, quiero recordarles algo que en el Sermón del Monte ya habíamos visto antes. Muchos dicen esto. Como dijeron, no prometas porque si no cumples, ¿para qué prometes? Entonces no me voy a comprometer. Ahora le voy a aplicar eso mismo a la hipocresía, hermanos. Muchos dicen, como no quiero ser hipócrita, entonces por eso no voy a la iglesia. Entonces por eso no oro. Entonces por eso no ayudo a los necesitados. Porque dijeron que dice Dios que no sea hipócrita. Hermanos, el punto número 6 es este. No caigas en el error de dejar de hacer el bien porque no quieres ser hipócrita. Hay cosas que Dios claramente te manda que las hagas, como ayudar a los necesitados, como acercarte a Él. El otro día platicaba con una persona y me dejó pensando. Decía que batallaba mucho para venir a la iglesia porque no se quería sentir hipócrita. Y yo le decía, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué no revisamos un poquito esa actitud? Porque tengo que decir una cosa, no está bien. No es un hipócrita el que viene a la iglesia a pedirle a Dios que lo ayude con su hipocresía. No es un hipócrita en el sentido que Jesús está hablando aquí. No lo es. Yo le decía a esta persona, ¿sabes por qué venimos a la iglesia? Porque todos lo necesitamos a Él. Necesitamos la recompensa de su amor, que no es recompensa por nuestras buenas obras. Es su amor incomprensible que nos da inmerecidamente. Porque su recompensa es segura. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Le preguntó Nicodemo a Jesús. Señor, ¿cómo podemos hacer todo esto? Y Jesús le contestó. Les voy a pedir por favor que regresemos, más bien que avancemos hasta el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y Armando, si puedes pasar, Armando, y el equipo de alabanza, le voy a pedir a Armando que cierre esta predicación con un canto. De los que cantamos hace rato, porque nuestro Padre que ve en lo secreto, nos recompensará en público, en su amor incomprensible. Jesús le respondió a Timoteo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, el Sermón del Monte es imposible sin Jesús. Pero con Él y en Él significativamente podemos alejarnos de toda forma de hipocresía. Encontré estas palabras para terminar.
de John Stott, un teólogo que ya falleció hace muchos años. Pero fíjense lo que dice: es cierto que las virtudes que enseña el Sermón del Monte son alcanzables, pero solo por aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento que le dijo Jesús a Nicodemo, el cual es la condición indispensable para contemplar y entrar en el reino de los cielos. Tú puedes ser liberado de la hipocresía si tú has nacido de nuevo, si tú le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo. Y si no lo has hecho, yo te animo que lo hagas hoy. Yo te animo que vengas delante de su presencia y le digas: Señor, yo soy uno de esos, yo. Porque he juzgado a otros. Porque aparento cosas todos los días. Porque me gusta parecer que soy lo que no soy delante de mucha gente. Y pídele perdón a Él, y Él será amplio en perdonar y limpiar tu corazón. Amén.